Muchas veces se ha dicho que el arte y la arquitectura de Europa tuvo su época gloriosa en el mundo clásico y en el mundo del Renacimiento, y que el mundo que estaba entre medio, esas épocas oscuras, terribles de la época medieval, no tuvieron absolutamente nada que aportar y nada de creativo. Sin embargo, cuando uno va a Europa y ve estos edificios y monumentos de la cultura europea, ¿se encuentra efectivamente con eso? Los humanistas del siglo XV y XVI juzgaron el arte que les precedía inmediatamente con los peores calificativos de la época. En algún momento se le llamó arte gótico de manera completamente despectiva. La época medieval no tenía absolutamente nada que contribuir a la trayectoria artística y arquitectónica de Europa. Todo lo glorioso, todo lo espectacular ya había pasado con el mundo clásico, en Grecia y en Roma, con esas maravillosas estatuas, esa escultura, esas columnas, esos coliseos, y la época medieval no tenía nada de creativa, no le había aportado absolutamente nada a la cultura medieval, y todo iba recuperándose lentamente con el humanismo y sobre todo el Renacimiento italiano de los siglos XV y XVI. Miguel Ángel se exaltaba como la gran figura del arte europeo, y todo lo que venía antes que él había sido una época de oscuridad, de poco aporte y de un arte de muy poco valor. Lo mismo se decía con respecto a la arquitectura, que dando paso al barroco, todo lo anterior era de muy poco valor. Sin embargo, cuando nosotros vemos la trayectoria artística y arquitectónica de Europa en esta época, nos encontramos que en torno al siglo X, ya al siglo XI, surge en Europa un fascinante estilo artístico y arquitectónico que es conocido como el románico. Y de hecho se le conoce como el románico porque hace una imitación del arte de Roma, el románico, pero de alguna forma desarrolla un arte y un estilo propio y muy típico de la época medieval. Es algo peculiar de estos siglos y constituye un verdadero aporte novedoso a lo que hasta entonces se conocía en términos artísticos y arquitectónicos. El románico, que va a ser el primer gran arte de Europa, van a haber catedrales, claustros, escultura románica en Francia, en Italia, en Inglaterra, en España, en todas partes de Europa. Poco a poco va a ir dando paso al maravilloso y espectacular y monumental arte gótico, como también a la arquitectura gótica que hoy día caracteriza a las más espectaculares y maravillosas catedrales de Europa. Miles y miles de turistas siguen yendo a Europa y siguen maravillándose realmente con estas catedrales totalmente imponentes, espectaculares, y que nadie las calificaría como catedrales o arquitecturas producidas en una época oscura y que nada tuvo que aportar a Europa. Si al mismo tiempo nos vamos a ver los manuscritos, los trabajos de miniaturas, la pintura, si nos vamos a analizar la orfebrería, todo el trabajo en madera, en marfil, que en estos siglos XII, XIII, XIV se hizo en Europa, nos sorprenderíamos de encontrar un grado de sofisticación y de finura del punto de vista artístico que es realmente sorprendente.